Bueno, yo vengo de una familia de artistas plásticos que, bueno, desde mi infancia estuve vinculada al arte, a muchas disciplinas, porque a mi casa venían muchos amigos de mis padres. Yo nací en la década del 70, ellos estaban vinculados también al compromiso político desde el arte. Y bueno, venían actores, músicos, artistas, escritores, artistas plásticos también, o cineastas. Y bueno, era como todo un mundo para mí maravilloso, porque yo siento que esa infancia fue como lo que me sostuvo después a lo largo del tiempo y me permitió como comprender de una forma como muy cabal, ¿no? Qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, por qué lo quería hacer. Y bueno, he tenido como mucha influencia en las artes visuales, tanto de padre y de madre. Entonces, siempre concebí como el mundo a través del arte, pero el arte, bueno, así tal como mi papá decía, no es un arte, no es un arte que está buscando un regocijo personal, sino es un arte que está mirando un mundo, que lo está cuestionando, que está queriendo a través de ese arte lograr que las personas podamos tomar conciencia de la importancia que es vivir en un mundo con igualdad, con libertad, con democracia, ¿no? Como un arte que construya esa sociedad. Entonces, bueno, para mí ese origen es muy importante. Y después, bueno, en la adolescencia empecé con la fotografía fija. Luego entré a la escuela de cine muy joven, a los 18 años. Y a partir de ahí ya, bueno, me entregué al cine, el cine documental siempre. Y bueno, en esta misma línea que te contaba en relación a la infancia, ¿no? O sea, un poco el por qué hacer este cine, por qué es tan importante, ¿no? Comunicar, contar historias. ¿Qué tan difícil era ese arte llevarlo a cabo? Bueno, mis padres vienen como de una familia trabajadora, o sea, ellos no es que se dedicaban al arte simplemente no es que vivían de artistas, entonces ellos trabajaban, pero también eran docentes de dibujo, pintura, pintaban y tenían todas sus actividades, digamos, en paralelo a un trabajo más artesanal que tenían en casa. Y bueno, en un principio para mis padres fue más difícil vivir del arte. O sea, mi papá, por ejemplo, fue un pintor argentino muy importante, ligado a los derechos humanos y al compromiso político, que falleció hace 2 años. Y bueno, mi papá toda su vida fue docente en negro, digo, en negro en el sentido como que cuando no pudo seguir dando clases quedó con su jubilación mínima. Y bueno, yo lo ayudé, entonces es como que bueno, su arte no fue un arte lucrativo, por lo tanto, digamos, era muralista también, hay muchos murales en la ciudad de Buenos Aires. Y ¿Qué quería decir cuando decía si el arte nos conmueve, no pasa nada? y bueno, y el arte tiene que tocar una fibra, tiene que traspasar la lógica o la razón también, ¿no? O sea, es importante poder reflexionar como a través de una obra, pero si no tiene el condimento de la emoción, es como que, para mi punto de vista, hay algo que falta, ¿no? O sea, falla, digamos. Uno puede decir, bueno, sí, la película o la obra o el libro plantea tal o cual cuestión, pero si no te emocionó, o sea, tal vez te olvides rápidamente, ¿no? Entonces creo que sí, que la emoción también es lo que nos mueve a hacer muchas cosas en la vida, así que creo que es fundamental. ¿Qué te movió a realizar este documental? Esa emoción que hay de Citarrosa en tu niñez, en tu pasado, en tus padres. Bueno, a mí mi primer vínculo fue intuitivo, porque yo empecé a escucharlo como a los 20 años, pero seguramente al escucharlo y al quedar tan impactada con él, a diferencia de otros artistas que también me gustaban, pero no me pasaba lo mismo con Citarrosa, se ve que había muchos vínculos con mis orígenes o
o con lo que yo venía trayendo de hace muchos años de la infancia y de mis padres, que me movilizó mucho, pero también, por supuesto, por cómo era Alfredo. O sea, Alfredo moviliza, digamos, ¿no? O sea, es imposible no emocionarse o no sentirte movilizada con Citarrosa. O sea, entonces, creo que, por un lado, con el tiempo fui descubriendo que me hacía acordar mucho a mis orígenes, Alfredo. Por ejemplo, mi padre, que encima nació 5 días antes, digamos, de verdad. O sea, Alfredo nació un 10 de marzo de 1936, mi papá un 5 de marzo del 36. Tenía como costumbres parecidas. Mi viejo también grababa en cinta abierta, tenía como todos esos equipos en la casa. Le gustaban los caracoles, también había caracoles en la casa. Alfredo tenía colección de caracoles. Había como, parecía una generación que tenía como... se ve que también a mí me movilizó algo personal, ¿no? Pero por sobre todo en Alfredo, bueno, lo que uno puede decir sobre él, o sea, su sensibilidad hacia la humanidad, hacia un mundo más justo, este hecho de no haber podido superar el exilio y el post-exilio y la dictadura, habla de una persona que tenía un compromiso muy grande y bueno, esa imposibilidad a mí me sensibiliza mucho, ¿no? Porque bien podría haber seguido viviendo, podría haber creado en el exilio con dolor, pero podría haberlo superado y sin embargo no fue así. Y eso habla de alguien que tenía, bueno, un compromiso muy grande y sentía como el mundo lo atravesaba, ¿no? Muy, muy fuertemente. El documental quiere llegar a eso, quiere llegar al sentimiento de un Alfredo exiliado. Sí, de un Alfredo exiliado, de un Alfredo preocupado por lo que está pasando en el mundo, con el deseo de reconstruir su país, como dice cuando está volviendo, vamos a reconstruir el país, con esto que dice, yo aspiro a no morirme antes de que el continente sea socialista, ¿no? O sea, con ese Alfredo, con un Alfredo que se siente decepcionado cuando ve a un hombre mayor revolviendo basura a la noche, que no puede componer estando lejos de su país, bueno, sí, que amaba a sus hijas, un Alfredo poeta, ¿no? Está también en la película una faceta de escritor de él que a mí me gusta mucho, y que además a él le gustaba mucho escribir, incluso en sus últimos años ya no quería cantar, él quería dedicarse a escribir, que era como, bueno, un oficio de su juventud, ¿no? Creo que su primer acercamiento no es ni el periodismo ni la música, es la poesía, es la escritura, ¿no? Los poemas que escribe, que se ven en la película, que después se convierten en el libro Sonríe Muerte, los escribe antes de los 20 años. Tiene una vasta y larga, extensa archivo de escritura. Sí, en los materiales. ¿Eso te sorprendió? Sí, no sabía que había tanto material escrito, porque, bueno, eso se ve en la película y en un momento que en una de las cajas que abren empiezan a salir servilletas de bares escritas con poemas de Alfredo. O sea, pero estamos hablando de cientos y cientos, o sea, que serían... habría que sentarse una por una, que aparte de descifrar la letra de Alfredo, que es difícil, pero digo, como que ahí hay un montón de escritos inéditos. Y después hay fojas de papeles también, no sé, poemas que no entraron en la selección de Sonríe Muerte. Una vez, esto no entró en la película, pero estaban con una caja que tenía como multiplicidad de cosas, Nancy y Serena, y Nancy hizo así, agarró un papel, y que Serena siempre decía, mi mamá tiene el arte de, en medio de todas esas cosas, agarra justo lo que hay que agarrar, digamos, como que tiene una intuición con las cosas de Alfredo, bueno, y agarra un papel, y ese papel habla de, él escribe su percepción de aquellos poemas 10 años después. Es como, y como que reflexiona de por qué los escribió, impresionante, como... Eso, por ejemplo, es increíble, es como ver la voz de un autor haciendo una autocrítica de su propia obra, ¿no? No sé, sí, los materiales es maravilloso y hay algo que estaría buenísimo poder comunicar y que pueda estar poder decirlo, que es que para el archivo
está haciendo falta el espacio para que pueda convertirse en la casa de Alfredo, para que estos materiales puedan estar al alcance de la gente, historiadores, gente común, del público común, artistas, tanto uruguayos como de otros países que vendrían con mucho interés a visitar este espacio con el cual podrían tomar contacto con todos estos materiales, ¿no? O sea, previa clasificación, ¿no?, de su familia y de Martín Monteiro, que es el director del Archivo Citarrosa, pero estamos hablando de que hay mucho material, hay cartas, hay cientos de horas de audios preciosas, y es todo inédito, y creo que la memoria de Alfredo lo vale, y bueno, estaría buenísimo. El nombre del documental, sí, Ausencia de mí, sí, pero antes tenía otro nombre, sí, Hago falta. Sí. ¿Por qué el cambio? Los dos en verdad responden a lo mismo, solo que Hago falta lo tuvo durante todo el tiempo del proceso, dentro de Guitarra Negra es el poema que responde a la ausencia, ¿no?, de él en su país, estando exiliado. Pero al momento de traducir la carpeta había que traducir el título, y el título no tenía traducción. O sea, en inglés no existe el término hago falta, o sea, no existe, digamos, esa expresión. Entonces la traductora, que había leído la carpeta, que había traducido todo y sabiendo de qué se trataba la película, me dijo, para mí, la mejor interpretación de este título es Ausencia de mí. Y bueno, desde que me dijo ese título, me quedé con ese título y dije, como que lo procesé hasta que cuando estábamos terminando el montaje, durante el montaje de la película, ya sabíamos que ese título era el más apropiado porque refleja mucho mejor lo que es la película. Ambos son en primera persona, ambos podrían estar, pero Ausencia de mí refleja mucho mejor, porque no es solamente la persona que no está en su país, es también la ausencia de sí mismo, digamos, ¿no? ¿Lograste entender a Alfredo cuando se manifiesta que está ausente de mí? Claro. ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo se puede capitalizar eso en un audiovisual? Es muy, muy grande. Sí, mira, por un lado, él mismo va contando lo que le pasa, entonces lo que nosotros fuimos haciendo es como ir construyendo ese relato de una manera que quien vaya a ver la película pueda sentir todas las etapas del exilio y del desexilio que de alguna forma lo van debilitando, ¿no? Porque es esto, ¿no? Es una persona que está aguantando un montón de situaciones por lo que significaba para él todo esto de estar exiliado, de no poder estar en su país, de saber que estaban matando a sus compañeros, o estaban presos o estaban torturados. Entonces, lo que la película va mostrando es cómo una persona se puede sentir en el exilio, en ningún lugar, estar en ninguna parte, ¿no? Es como una ausencia de tiempo y de espacio, ¿no? Como que uno no estás en tu lugar. Entonces, estés en cualquier lado, o sea, estás de una manera ausente. Pero también al volver, y esto es lo más fuerte, es seguir sintiéndose ausente. Porque hay algo del exilio que es como que el exilio no termina nunca. El exilio sigue viviendo adentro de la persona. Esto también le ha pasado a otros exiliados, y hay algo tremendo, que hay algo que el exiliado le cuesta volver. O sea, puede volver físicamente, pero volver realmente, como volver a encontrarse con sus cosas, con su país, es muy difícil. Y por otro lado está la realidad política con la que él se encuentra al volver. Esta cosa de vamos a reconstruir el país, de golpe se encuentra con un país devastado, que donde él no tiene trabajo, o le cuesta sobrevivir de su canto, donde se ve que bueno, con esta situación devastada, ¿no?, que deja la dictadura militar, con esta etapa previa al neoliberalismo, que es como una sociedad un poco anestesiada, ¿no? O sea, por más que el pueblo estaba como luchando y marchando, pero hay algo superior a eso
cuesta recuperar, o sea, cuesta mucho recuperar un país después de un proceso como una dictadura, un golpe de Estado, una dictadura militar. Y bueno, creo que lo que la película va mostrando es como él poco a poco va quedando ausente de todo, por este quiebre, ¿no? Que significa el exilio y el desexilio también. Es un quiebre que no es solamente de tiempo, ¿no? Es emocional muy fuerte. Claro, sí. Es emocional, es político, es artístico también, aunque él volvió y siguió creando, pero hay algo como que no puede volver a recuperarse, ¿no? Hay como un hilo que se corta, como hay algo de eso. Pero esto no solamente le pasó a Alfredo, igual no le pasó a todos los exiliados, o sea, le pasó, yo creo que a gente que tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Porque, como decíamos antes, hay exiliados que han vuelto, han podido reconstruir su vida y continuar normalmente. Y esto habla, bueno, del compromiso de Alfredo y la sensibilidad que tenía hacia las cosas, digamos. Bueno, y ganaste un premio, hace poquito te distinguieron en el documental. Sí. ¿Qué trabajo más tenés a futuro, cercano? ¿Qué estás? Estoy escribiendo una película que tiene que ver con mi papá, que falleció en la etapa de ausencia de mí. Mi papá era como el primer espectador que quería ver la película, bueno, y no llegó. Claro, el proceso de ausencia de mí duró 10 años. Y estoy trabajando una película en la que, bueno, tiene que ver con un poco la muerte, la vida y la creación, como algo que está ligado muy íntimamente. Cuando un artista no puede crear, ¿no? O sea, en el caso de mi padre, como que en los últimos años de vida se vio imposibilitado de crear, como hubo algo que se cortó ahí también. Y bueno, eso un poco aceleró la muerte de él. Entonces, bueno, la película indaga un poco va hacia atrás en el tiempo y para encontrarse con ese momento vital de creación. Empieza como de la muerte y va hacia la vida por una cantidad de materiales que yo tenía de él y él tenía filmado sobre su obra, sobre su vida cotidiana. Y bueno, tiene bastantes puntos en común porque bueno, hay algo que se corta también, ¿no? Ahí. Y bueno, creo que también en el caso de mi papá había como una ligación tan fuerte que el arte era una forma de sobrevivir al mundo y de poder existir, digamos, a través de ese arte. Y bueno, cuando eso por algún motivo no se corta, desencadena la muerte. Mi papá muere en el proceso de que yo empiezo a filmar de la película. Así que bueno, esa es mi próxima película y también es probable que Ausencia de mí recuerda que es la película sobre mi papá y una próxima que no tengo todavía pensado nada, pero probablemente las tres formen una posible trilogía sobre la memoria y la tercera sería con un artista uruguayo que se llamó Jorge Vidart, que fue un fotógrafo y fue amigo mío y estábamos haciendo planes para hacer cosas juntos y bueno, también Jorge murió. Ausencia de mí está dedicada a mi papá y a Jorge. Creo que Ausencia de mí es una película que llega en un momento muy crítico, muy grave, con una crisis muy grave política en el continente y en algunas partes del mundo también, donde la democracia está gravemente amenazada, ¿no? Vivimos en sistemas democráticos que no son democráticos. O sea, en Argentina hay represión, hay tortura en las cárceles, hay presos políticos, hay persecución política, hay censura, hay hambre, hay deuda externa, lo que está pasando en Brasil. Bueno, este año es un año electoral tanto para Uruguay como para Argentina y bueno, yo acompaño la película hablando un poco de todo esto y la importancia que es que podamos cambiar el rumbo de esta situación, tomar conciencia al momento de poder ejercer el derecho del voto y ser conscientes de que tenemos que construir un futuro en libertad, con igualdad, ¿no? Que si no estamos unidos y bueno, o sea, es terrible, ¿no? Los poderes que se están ejerciendo en el mundo, desde los poderes económicos hasta los medios de comunicación, están destruyendo todo, ¿no? Hay un nivel de insensibilidad con las cosas que es terrible.
Entonces, yo acompaño a la película justamente también por esto, porque creo que es importante que la película venga a confrontar, justo le toca estrenarse en una época en la que casi pareciera como un espejo, ¿no? O sea, como la historia se vuelve a repetir y bueno, así que también es importante, para mí es como un honor estar acá porque para Alfredo como su obra estaba destinada a los trabajadores, él lo cuenta en la película, ¿no? Para él dice que no hay mejor creador que el trabajador, que es el que crea el mundo. Entonces me siento muy agradecida de estar acá y bueno, ojalá que todos puedan ver la película. La cosa esta de guardar y archivar todo de papá, ¿no? De la fuente, del pensar, de las veces. Son esos manuscritos de esa fuente. ¿Nunca vieron la luz? No. Yo al dejar el Uruguay he dejado en el Uruguay con mi exilio todo prácticamente. Mi perro, mis libros, mis casas, mis amigos, los árboles, todo. El río, todo. La realidad le habla a uno con un lenguaje determinado. La vida, la creación, la justicia y la libertad son los grandes valores que uno defiende, que uno siente como aquello que debe decir una y otra vez, aunque aburra, aunque hablar del corazón sea tilingo, de todas maneras se trata de eso. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría.